Hablaremos hoy acerca de la búsqueda de la inmortalidad en el taoísmo, que es un tema sobre el cual se ha venido hablando durante todo el día de hoy en los medios. El taoísmo se desplegó con mucho éxito durante el reinado de la dinastía Han y llegó a su apogeo bajo la época que se llama de las 6 dinastías. En China nunca hubo intolerancia en el pensamiento, eso es más propio del pensamiento religioso, digo, y en el otro tampoco. Esa intolerancia que es propia de las religiones monoteístas, ¿no? Usted en la China puede ser hinduista y budista al mismo tiempo o sucesivamente sin que lo acusen de hereje. No existe esa paranoia de ciertos pensamientos religiosos y aún de ciertas corrientes políticas que necesitan un odio para garantizar su acción. Puede ser el odio racial, nacional, el odio de clase, el odio a los infieles, etc. Bueno, tal cosa no existía en la China clásica, ¿no? En el siglo VII, los niatos de la dinastía Tang reintrodujeron el orden confuciano, la religión de Confucio. Y ahí el taoísmo fue perdiendo su influencia entre la gente y finalmente se convirtió en una religión un poco extravagante, con monjes medio hechiceros, en fin. Había aparecido el taoísmo como una religión que se proponía llevar a los fieles a la vida eterna, conducir a los fieles a la vida eterna. Nada de cosas pequeñas. No se trataba de una inmortalidad espiritual, metafórica, sino de una inmortalidad material. Eso se proponían los taoístas. Así como el mundo grecorromano contraponía la idea de espíritu y materia, y había un alma espiritual y un cuerpo material, los chinos veían, o al menos los taoístas, veían el mundo como un continuo, sin interrupción del vacío a las cosas materiales. El alma no desempeñaba el papel de principio invisible opuesto al cuerpo. No había ese dualismo. Entonces decían que todo hombre tenía 2 grupos de almas. Cuando hablamos de almas, hablamos de cosas concretas. Los taoístas decían que uno tenía 3 almas superiores. Quiere decir, almas superiores significaba que la tenías arriba, que la tenías en la parte de arriba. Eso quería decir. Las almas de arriba eran 3 y 7 inferiores. Las de arriba se llamaban Hum y las de abajo Po. Eran 7 las de abajo. ¿Qué quiere decir Po? Yo me lo pregunté muchas veces y estuve muy convencido de que Po quería decir 8 encima, porque encontraba en leyendas como los 8 inmortales, por ejemplo, que terminaban con Po. Entonces yo, con esa astucia que me caracteriza, dije, para mí que Po quiere decir 8. Pero empecé a ver la palabra Po por todas partes, indicando, por ejemplo, como ahora, 7 almas inferiores. O Po quiere decir alma, pero no, porque arriba ya estaba y no está. Clavado que quiere decir 7. No, pero ¿Cómo no quería decir 8? 8, ¿qué pasó? Bueno, he visto también un río de Italia en las palabras cruzadas que quiere decir 8. En todo caso, discúlpenme por esto, tanto las 3 de arriba como las 7 de abajo se desparramaban en caso de muerte. Vos te morías, cada una de tus almas, las 3 de arriba, las 7 de atrás, de abajo, perdón, cada una agarraba por su lado. La muerte implicaba entonces una disgregación personal, no solo de las células que te componen, sino también de las almas, que se iban inmediatamente cada una para su cielo o para su infierno. Y si ya uno es complicado, calcule pensar que al morirse uno se va a dividir en 8, 9 o 10, es un pensamiento incómodo.
Entonces los taoístas vieron que era necesario mantener a estas almas congregadas, evitar que se desparramaran. El cuerpo era único, y en el cuerpo vivían todas esas almas, y también otros espíritus. Y ellos trataron de lograr una inmortalidad que conservara la personalidad del viviente sin dividirla en varias otras. Y esto también tiene mucho de Unamuno. Unamuno pensaba que la inmortalidad tenía sentido en tanto uno fuera consciente de esa inmortalidad. Solo se es inmortal si uno es consciente de la vida que está viviendo. Ser inmortal en las obras, en los hijos, en el nombre de uno que le han puesto a las calles, o qué sé yo, eso, decía Unamuno, es sombra de inmortalidad. Y yo quiero inmortalidad de bulto. Los taoístas eran, sin saberlo, o sabiéndolo Unamuno, unamunianos. Bueno, los taoístas pensaban que la conservación del cuerpo era el único medio para conseguir la vida eterna. Nada de, qué sé yo, que no. Metáforas ni nada. Nada, el cuerpo, yo necesito el cuerpo. Uno debía, a través de ciertas prácticas que ahora detallaremos, atención señora, ¿qué tal? Y sale en el zócalo. Sí. Hágase inmortal, señor. Uno debía desarrollar los órganos inmortales, la piel y los huesos, para que fueran reemplazando a los órganos mortales, que son otros. Y si uno llegaba a conseguirlo, no se moría. Ya le vamos a ir diciendo. Ahora, cuando alguien conseguía volverse inmortal y se moría, en realidad fingía morir como las otras personas. Lo enterraban según los ritos ordinarios, pero en el ataúd se ponía alguna otra cosa, pero no el cadáver. Todo esto para no espantar a los giles, ¿no? Bien, la necesidad de transformar el cuerpo para volverlo inmortal imponía algunas obligaciones, lápiz y papel. El taoísta tenía que alimentar el cuerpo a través de dos técnicas. La dieta, atención doctor Cormillot, y los ejercicios respiratorios. Con eso usted suprimía la causa de decrepitud y creaba dentro de su persona un embrión de inmortalidad que se arraiga, crece y ya adulto transforma el cuerpo en inmortal, sutil y ligero. Cuidado, cuidado. Mucha meditación, mucha concentración, y conservabas los dioses, espíritus y almas necesarias dentro de tu cuerpo para la persistencia de la vida. El cuerpo, según los taoístas, estaba dividido en tres secciones. La de arriba, la del medio y la de abajo. Digo yo en una traducción libre. La de arriba era cabeza y brazos, la del medio era el pecho y la inferior el vientre y las piernas. Nótese la astucia y cómo estaban adelantados a su época los médicos taoístas. Cada alma, digo yo, o cada sección del cuerpo, tenía su centro vital. El primero, el de arriba, el Palacio de Niwan, que estaba en el cerebro. El segundo, el Palacio Escarlata, que estaba junto al corazón. Y el tercero estaba bajo el ombligo y se llamaba el Palacio de la Papa Frita. No, señor. Lea bien la traducción. El Tan Tien, lo leo en chino. Estos lugares, llamados campos del cinabrio, me anda doliendo, doctor, atrás del campo del cinabrio, tenían sus respectivos dioses encargados de defenderlos contra los malos espíritus, contra los alientos negativos, porque en el cuerpo no solo había dioses aislados, sino la totalidad misma de la administración celeste. Todos los dioses los tenías adentro, dice un autor taoísta del siglo XV. No, del siglo V, del siglo XV ya más raro. En el cuerpo de cada hombre hay 3 palacios, 6 administraciones, 120 barreras y 36.000 dioses. Es decir, una verdadera muchedumbre. Todos gnocchi. Hablemos de los entes maléficos que también tenés adentro,
los más malvados eran los 3 gusanos instalados en el cuerpo antes del nacimiento. Cada uno de ellos habitaba en uno de los 3 campos del cinabrio. El azul vivía en el Palacio Niguán, el cerebro. La doncella blanca vivía en el Palacio Escarlata, cerca del corazón. Y el último, el de abajo, se llamaba el cadáver sangriento. Puede llamarme el cadáver sangriento. Ese vivía en el campo inferior, allá donde Judas perdió el poncho. Además de causar la muerte y la vejez, los gusanos trataban de acortar la vida, porque cuando vos te morías, los gusanos recuperaban la libertad, así que eras vos la cárcel de los gusanos. Por lo tanto, estas entidades maléficas trataban de destruirte. Pero había forma, atención señora, de defenderse de los gusanos. Por ejemplo, no coma cereales, señora, ni tome vino, ni coma carne, ni cebolla, ni ajo. Nada. Y listo. Acá dice, la destrucción de los 3 gusanos concluía con una especie de tapa preparatoria. Es decir, el que copió esto... ¿Tapa? No etapa, tapa. Porque sí, una técnica extrañísima para copiar, que es que cada palabra es independiente de la anterior y de la posterior. Sí. Una palabra que te pone a cubierto de cualquier clase de entendimiento, que siempre viene a molestar. Bien. Hablemos del aliento. Era importante aprender a retener el aliento para nutrirse de él lo más posible. Por ejemplo, un señor llamado Yuken podía retenerlo hasta 3 días, me refiero al aliento, Sí. y se volvió inmortal ante la sorpresa de sus familiares. La práctica de la retención del aliento era en realidad peligrosa, provocaba todo tipo de trastornos fisiológicos, porque había gente que incluso se moría. Sí, claro, en el intento. Dejás de respirar. Decían que había que empezar con 1 latido, 10 latidos, hasta llegar a 1500 latidos. Bueno, si vos empezás a no respirar y contás hasta 1500 latidos, cuando terminaste, tiene que terminar otro de contar. O, en todo caso, llega un momento que vos querés contar los latidos y no hay latidos. Hablemos del Huachin Punao, que es una técnica sexual, disculpen señores, para la inmortalidad. Ahí también hay que hacer, lamento por los agroexportadores, pero hay que hacer toda clase de retenciones. El hombre retiene tanto como puede sus fluidos amorosos y también hace algunos movimientos, el más impresionante de los cuales es hacer rechinar los dientes, justo en el momento que te dije. Esto suele provocar algún escozor en la persona que está con uno. Todo lo otro puede ser, pero rechinar los dientes. Las retenciones pasan al Palacio Superior, como suele ocurrir. Se te mete en el cerebro y te volvés inmortal para todo el viaje. Como se ve, la inmortalidad se lograba con esfuerzos muy prolongados, y esto era un problema, porque eran tan prolongados los esfuerzos para hacerse inmortal que no te alcanzaba la vida. La vida es breve y cada etapa del ejercicio es demasiado larga, y cada día que pasaba era menos probable que te volvieras inmortal. Más allá de la posibilidad que brindaban las prácticas taoístas, también hay que decir que cada uno tenía escrito su destino, y lo que está escrito es muy difícil de evitar. Existían para los taoístas 2 registros, donde figuraban los nombres de todos los seres humanos desde su nacimiento, tal como aquel árbol del Islam, donde en cada una de sus hojas está escrito el nombre de cada uno de los seres humanos.
Uno de estos libros, el más voluminoso, era el de los hombres comunes. Era el libro de la muerte. Y el otro era el libro de la vida, el de los futuros inmortales. Y algunos tenían su nombre ahí desde el nacimiento, pero la mayoría de los que figuraban en esa lista lo lograban merced a grandes esfuerzos. Atención, los actos buenos y los malos estaban debidamente codificados y regulados, así como el castigo y la recompensa por esos actos. Una regla de los libros taoístas presenta una graduación de castigos a medida que los pecados se iban haciendo más frecuentes. Por ejemplo, 120 pecados, te enfermas. 180 pecados, fracasarás en la cría de animales. 530 pecados, nacerán hijos enfermos. 820 faltas, te quedarás ciego o sordo. 1600 pecados, no tendrás hijos o nietos. Está muy bien. No se sabe cuáles son las recompensas. Y cuando los pecados pasan de 10.000, bueno, había que ser perseverante, además de malo. Sí. Cometer 10.000 pecados, va, que tener. Llegaba el más terrible de todos los castigos, que era la muerte del culpable y toda su familia, incluso por la espada de la ejecución pública. Para los buenos, el catálogo era más breve. El que tenía 300 buenas acciones se convertía en inmortal terrestre, que no sé lo que es. 1200 buenas acciones, inmortal celeste, que tampoco es lo que es. Y será jugador de la selección uruguaya. Sí. Pero si después ya tenías 1199 acciones buenas y cometías una acción mala, ¿Qué? chao. ¿Chao qué? Estoy saludando a una persona que No, señor, continúe con el texto. perdías todo y debías empezar, tenías que volver al punto de partida. ¿Qué es la oca, Sí. Tenías que empezar a hacer de nuevo buenas acciones. Pero no sé si podías hacer las mismas. Agarrar a la misma vieja y cruzarla otra vez. No, señor. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir. Yo creo que el Tao era mucho más profundo que esto, pero hemos leído algunas extravagancias que, por otra parte, dan una nota de color en el camino que es el Tao. El Tao es el camino, ¿no? Hemos hablado aquí muchas veces de eso, de Lao Tse y de preceptos espirituales más consistentes. Y a todos los que siguen el camino, ya que el Tao es el camino, y a todos los que se empeñan en seguir un camino de inmortalidad, y especialmente a los que tratan de volverse inmortales a puro esfuerzo personal. Pero sin olvidarse de los demás. Escucharemos para todos ellos una canción taoísta. ¿Ah, sí? Sí, sí, que canta Carlos Gardel. Y se llama Caminito Soleado. Adelante.